Bienvenidos un día más aquí a Radio Despí, al programa Energías y Misterios, un programa que hablamos de aquellos casos y aquellas formas de investigar como nunca se habla en la radio y la televisión. Hoy hablamos de un tema que pocas veces sale en los medios de comunicación, pero que el mes pasado tuvo una esencia especial. Hablamos de brujas. Las brujas perseguidas siempre, o bien por la Santa Inquisición, o por aquellas personas que no creen en gente extraordinaria. Fran, te tenemos una vez más aquí. Buenos días o buenas tardes desde aquí, desde los estudios de Radio Despí, en Curiosidad TV. ¿Cómo estás? Muchas gracias, David, una vez más aquí, dando pues esas pequeñas explicaciones y con estos programas que para mí creo que son interesantes para todos los radioyentes. Y bueno, pues muy bien, aquí esperando una semana más a que llegue el programa y nada, deseando de conversar contigo una vez más. ¿Qué tenemos que hablar de brujas? Porque en los tiempos inmemoriales siempre ha habido que se ha dicho que las brujas existen, ¿no? Hay aquella frase famosa gallega de a ver las ailas, que decían Sí. los gallegos, pero en la Santa Inquisición se les persiguió. Yo creo que en vez de brujas eran mujeres extraordinarias, que estaban más avanzadas a su tiempo, que no creían en los dogmas profesionales de la Santa Iglesia, y cómo se les torturaba, incluso se les desnudaba para encontrar ese tercer pezón para confirmar que eran brujas, ¿no? ¿Por qué sucedió esto, Fran? ¿Por qué salió la figura de las brujas y son tan importantes en el mundo de los mediums, en el mundo de lo extraordinario, ¿no? ¿Qué figura o cómo podríamos catalogar a esas mujeres extraordinarias llamadas brujas? Sí, la verdad que la historia está cargada de mujeres que han sido, pues, digamos que, pues, matadas en las hogueras, en las zorcas, por culpa de quizás de lo que no entendía en lo que era en en aquellas épocas, ¿no? Lo que podía ser la brujería. De hecho, había gente, hay una historia de una mujer en la cual se infiltró entre las brujas y dio un chivatazo de que habían brujas en el poblado, ¿no? Eso fue en Francia, que fue la Inquisición, en la cual hubo una, como se dice, una cacería de brujas. Ella desapareció, o sea, soltó lo que era lo que era la noticia, y la verdad que hubo un auténtico desastre, no, ya no en Francia, sino en Inglaterra, aquí en España, en muchos lugares. Después, digamos que se fue un poquito se fue aflojando un poco la cosa, pero aún así en Inglaterra, en otros países seguían con esa cacería, murieron muchísimas mujeres a causa de esto, ¿no? De lo que es la brujería. También se decía que las tiraban al agua, ¿no? Y si flotaban que eran brujas, y si no, claro, los cuerpos humanos ya sabemos cómo es, y aunque cayéramos ya no mujeres, sino hombres también, si estaríamos en las hogueras, ¿no? Era un poquito, pues, quizás entró la iglesia también por medio, en fin, pues hubo unas características en aquellos años en que creo que no teníamos claro lo que sí era la brujería, que creemos que como todo influía en lo que también era el demonio, ¿no? Con esos pactos del diablo. Yo creo que ahí andaba un poquito todo lo que era la parafernalia. Hoy en día la brujería prácticamente, vamos a hablar un poco así, sería pues quizás estaríamos en el tarot, aquellas videntes, o sea, queda reducido prácticamente a nada, ¿no? Como antiguamente sí que era. Otra cosa, ya estamos hablando de que son magias, lo que es la magia en general, ¿no? Pero en fin, en sí la brujería, pues en aquellos tiempos está muy mal vista, David. Una de las cosas de las brujerías que nos lleva a nuestros tiempos, por ejemplo, son los tupper sex. Aunque parezca mentira, los tupper sex tienen que ver mucho con la brujería, porque se decía que las brujas volaban con las escobas, y el mito de que volaban con las escobas, de las escobas venía de ahí, de que untaban el palo de la escoba con unas hierbas para darse placer, y parecía que le evitaban del placer que daba al frotarse
el palo de escoba con sus partes, ¿no? Que de ahí viene que volaran las brujas, ¿no? De untar esos palos con la escoba. Que muy poca gente no lo sabe. La gente piensa, no, que las brujas volaban. No volaban. Se estaban hablando, claro, masturbando con los palos de las escobas, está claro, ¿no? A través de ungüentos y de cosas que hoy se usan. Por eso digo, esa coincidencia con los tupper sex en productos para dar placer, ¿no? ¿Qué pensarían nuestros antepasados si vieran todos estos productos que hay hoy en día, ¿no? Que, bueno, supongo que nos colgarían o nos quemarían a todos. Pero la brujería en aquella época no fue solamente perseguida la brujería, sino también los herejes, ¿no? Los herejes que iban en contra de la iglesia. Y uno de los casos más famosos de brujería, por ejemplo, fueron las brujas de Salem, pero también en herejía, uno de los casos más famosos que hubo fue la desaparición de estos personajes que hay aquí atrás, de los templarios, ¿no? Jacques de Molay fue el último templario, fue quemado en la higuera por herejía. Se le dijo que iba en contra de la iglesia, que era anticristiano y se le acabó quemando en la hoguera. O sea, imagínate la mentalidad de aquellos años donde llevó la herejía y la brujería. Es terrible la historia y la cantidad de gente que murió en las hogueras, a través de latigazos, castigados, encerrados en celdas, torturados, aquellos aparatos de tortura que estiraban los huesos y partían a la gente por dos, o aquellos otros increíbles, ¿no? Que te ataban y te estiraban los pies y las manos hasta colocarte todos los huesos del cuerpo. Es terrible, tanto dolor y tanto sufrimiento por personas que pensaban totalmente diferente a los demás, ¿no? ¿Dónde nos lleva todo esto, Fran? ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde nos llevó en aquella época? Bueno, lo que sucedió fue que, claro, eran unas creencias totalmente distintas. Imagínate ahora, con todas digamos, con todas las creencias que hay hoy en día como diferentes, digamos, ¿cómo te diría? Pensamientos, religiones, ¿no? Distintas religiones que hay hoy en día, eso sería quizás en aquellos tiempos impensables, ¿no? Como hemos hablado muchas veces, cuando hablamos, se me desvío, pero para que veas, si en aquellos tiempos pensamos que Dios era uno, el resto eran creadores y hay muchas religiones, ¿cómo podía pensar la Iglesia en aquella época que pudiera suceder estas cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, creo que la reacción, de hecho, creo que no habría ninguna de las religiones que hubiesen, y si hubiesen, pues, bueno, deberían de dar por detrás cierto, pues, quizás dinero o algo para poder sobrevivir, ¿no? Pero yo creo que es sobre todo eso, David, indiferencia. Fíjate cómo llegamos al día de hoy, que claro, que si te pones a hablar sobre brujas, como has hablado antes, ¿no? ¿Por qué vuelan las brujas, ¿no? Hoy en día, si ves series o películas, ves brujas volar en escobas y nadie sabe el por qué. Todo el mundo, sí, vuelan las brujas, pero el por qué, ¿no? Sin embargo, pues eso, como muy bien has hablado, era todo pues a partir de alucinógenos y de cosas, engüentos que ellas mismas se originaban para poder hacer todo este tipo pues digamos, de magia, por decirlo de una manera, ¿no? Existían también lo que eran los aquelarres, que eran los pactos con el diablo, ¿no? Ellas, a través bajo las higueras, hacían digamos, esos ritos para poder hacer esos pactos, ¿no? Después, cuando terminaban de hacer ese pacto para cerrar el pacto con el diablo, ¿no? Era pues orgías, todo lo que hacían, ¿eh? Todos con todos, y la verdad que era bastante, pues, digamos, quizás también mal visto, ¿no? En aquellos tiempos, en aquellas épocas, y por eso quizás perseguían todo este tipo de ritos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, lo ha explicado muy bien, o sea, eran pactos entre amigas, entre amigos, pactos de que la Santa Inquisición decía que estaban pactando con el diablo, pero la mayoría de veces eran eso, eran orgías, cambio de pareja, lo que hoy en día se hace normalmente muchas veces que no le tenemos tan en cuenta hoy en día, pero que realmente eran eso, ¿no? Eran orgías programadas, pactos con... Sí que habían a veces a aquellos pactos con el personaje con la cabeza del becerro, en el cual
les hacía incluso beberse el orín y beberse la sangre, ¿no? Y hacían ese pacto con ese ser que ellos llamaban de otro mundo, de demoníaco. También se jugaba con niños. Sí, claro. Evidentemente, habían también aquellos, también pasó algo malo, ¿no? Asesinatos con niños, con neonatos. Evidentemente, también fue una época muy dura, no solamente para las brujas, sino para la gente que veía como esas personas o asesinaban niños recién nacidos o los sacrificaban, ¿no? Claro. Es una cosa muy, muy, muy dura. Pero que realmente, ¿qué se sabe de las brujas? Porque, claro, lo único que se sabe realmente a Vox Populi, no digo ya cuando investigas o cuando hablas o cuando entras en libros o intentas saber el por qué. Por ejemplo, sabemos que la de Salem fue una traición de una niña que se inventó muchas de las cosas que dijo y muchos de los nombres que dijo, y esas mujeres que esa niña se inventó, que después Claro. dijo que se lo había inventado, que Sí, no era claro, ya cierto, había pero liado, sí. esas mujeres fueron quemadas en la hoguera. Fueron Eso, quemadas en la hoguera porque una niña dijo que las vio hacer brujería y era mentira. mentira. Entonces, claro, evidentemente, ¿qué sabemos realmente de las brujas? Porque no nos han explicado la verdad, nos han engañado, nos han transgiversado todo, desde las vueltas que daban con las escobas, que tú me habías dicho, que simplemente eran alucinógenos, en las cuales disfrutaban del sexo y de sus órganos femeninos, masturbándose con las escobas a través de encuentros. Hasta ahí nos han engañado en todo, nos han engañado en todo. No nos han dicho cómo preparaban las hogueras, cómo luego esparcían sus cenizas, cómo realmente luego esas cenizas de las brujas eran usadas para hacer potingues para que no volviera la brujería. Sí, Algunas las partían en cachos y las abandonaban por los caminos para que no se pudieran recomponer y volver a la vida. Es que es terrible, sí, terrible. Y las que llegaron a ahorcar. O sea, hubo verdaderas sangrías sí, con mujeres que simplemente el único delito que habían hecho era ir en camisa, o no creer en la palabra de Dios, o sí, no creer en la Santa Inquisición. Y solamente por no pagar impuestos, por no ir a la iglesia, por no creer en las doctrinas que en aquel momento habían en cada sitio, acababan pagando la muerte quemadas en la hoguera. sí, Es muy, muy, muy terrible, terrible, terrible. O gente que estaba embarazada decían que era fruto del diablo y la abrían en canal para sacarle el niño de dentro y la dejaban morir, a ella y al niño. Es terrible lo que se hizo con las mujeres y también con algunos hombres en la Santa Inquisición con el tema de brujas. Y hay que, por eso he querido hablar de este programa, porque es un homenaje a todas aquellas mujeres que piensan diferente, que han sido grandes revolucionarias y se les condenó por brujas. No sé si tú piensas lo mismo, Fran, o cómo lo ves. no, sí, claro. El problema era todos los pensamientos que habían antiguamente sobre lo que era la brujería. Sí es verdad que siempre decimos que hay que perseguir a todo aquello que es, pues, asesinar a, como lo estamos diciendo, a bebés o a personas por buscar un elixir de la juventud. O sea, ellos pensaban que haciendo los ritos satánicos de esta manera, o ritos de lo que es el aquelarre, sí, claro, lo que eran pactos, pues se llevaría a cabo a base de matar quizás también animales o matarse quizás, buscar una chica joven o un bebé. Esto sí que debería estar perseguido, como espero que hoy en día, en el 2024, pues no sucedan estas cosas tan descerebradas, ¿no? Pero en aquellos tiempos yo entendería. El problema está en que es como lo que estamos en hoy en día, David, que cuando hablamos, por ejemplo, de parapsicología, digamos, hay muchos términos, ya sabemos, unos que entienden, otros que no, y nos meten a todos en la misma bolsa. Creo que ahí en aquellos tiempos también sucedía. Habían brujas de muchas clases, pero todas eran perseguidas, aunque de enseguida que salía es bruja, es bruja, ya no, o sea, ni siquiera la dejaban que se expresase, que se explicara, sino simplemente la metían en el mismo bombo y acababa en la hoguera o acababa ahorcada, ¿no? Simplemente por el hecho de lo que es, ¿no?
Y bueno, y es un poco pues lo que estaba sucediendo. Es más, también sucedía, fíjate, en aquellos tiempos ya quizás o más adelante, pero lo que sucedió con Alanis Michel, por ejemplo, hablo de cómo ha ido evolucionando, según qué cosas. Por ejemplo, cuando sucedió lo de Alanis Michel, que aquel cura, aquel pastor que hicieron aquel exorcismo con esta chica y al final acabó muriendo, que los curas alemanes fueron al Vaticano a decir que por favor que cambiaran las leyes del exorcismo, porque quién sabe si desde Alain Michel todo lo que ha habido de exorcismo hacia atrás, la gente que ha muerto por la iglesia y que no sabemos lo que ha sucedido, porque ha sido todo, digamos, ocultado. Pues imagínate lo que era la brujería en aquellos tiempos hasta la fecha de hoy, cómo ha podido cambiar y por suerte la mentalidad del ser humano sobre estos aspectos, David. Has tomado un clave, ¿no? de todo esto, ¿no? De los tiempos, el predominar de los tiempos, la diferencia de un tiempo a otro. Por ejemplo, en el tema de niños, en el tema de, como bien has dicho tú, que la sangre de los niños se usaba para la eterna juventud, han habido muchos casos en la historia. Y han habido personas que han seguido con esa doctrina de la sangre de los niños. Tenemos en Barcelona, por ejemplo, el caso más famoso de todos, de Enriqueta Martí, la conocida vampira de Barcelona, que mataba a los niños para vender la sangre de los niños y las vísceras luego a los ricos. Mientras ella trabajaba por la mañana y por la noche, se dedicaba a la prostitución y a hacer este tipo de actos de secuestrar niños y descuartizarlo y quitarle la sangre para vender su sangre, ¿no? Enriqueta Martí, el caso más cruel de usar a los niños para elixires para la eterna juventud, ¿no? La vampira de Barcelona. Algún día hablaremos de ella porque es un caso muy interesante, pero tú imagínate Enriqueta Martí en aquella época si hubiera estado en el tema de la Inquisición, hubiera sido una de las brujas más importantes de todo el mundo prácticamente. Pues, Es terrible. la verdad es que sí, la verdad que no podíamos, bueno, cuando empecé a leer un poquito la historia sobre Enriqueta Martí, sobre la vampira de Barcelona y llegas a una conclusión de que es increíble cómo puede ser la mentalidad de un ser humano y hasta dónde podemos llegar. Pero ya, fíjate David, ya no es tampoco hablar sobre esta mujer que secuestraba a los niños y hacía elixir con ellos, o sea, incluso cremas, todo para intentar rejuvenecer la gente digamos, de alto standing. O sea, Sí, la gente rica, sí, sí. claro, ella es una enferma, entre comillas, mental por lo que hacía, pero yo creo que también los enfermos son los que les compraba el elixir para que aquello funcionaba. O sea, digamos, es un cómputo o sea, de un suceso, digamos, macabro que llevaban a caso tanto los unos como los otros, ¿no? Y la verdad que es bastante para hacer un programa y para que la gente sepa quién era Enriqueta Martí y qué es lo que hacía con los niños que secuestraba, ¿no, David? Quizás el primer caso reconocido como bipolar, también, porque ella tenía una vida aparte, era una persona que tenía una vida muy acomodada por las mañanas y por las noches cambiaba automáticamente, se transformaba y trabajaba en aquel prostíbulo y es cuando aprovechaba por las noches y por las mañanas, a primera hora, para secuestrar a los niños y hacer esos elixires para vendérselo a los ricos, ¿no? Quizá es el primer caso de persona bipolar y enferma en este sentido de la historia, que bueno, ahora han sacado hace poco una película, no me acuerdo cuándo se fue, el año pasado o el otro, pero que ha sido un caso encerrado y hermetizado en la sociedad que no ha tenido repercusión ninguna. Es que es el caso más importante de asesinatos por encima del de Inglaterra, de Jack el Destripador. Es que está por encima de Jack el Destripador. Y en cambio no ha tenido la repercusión que ha tenido simplemente por ser de Barcelona. Y es que parece que se quisiera encerrar o avergonzar que es nuestro pasado, porque podemos tener un pasado bueno, un pasado malo, pero el pasado es pasado y hay que explicarlo, sea bueno o malo, simplemente para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y Enriqueta Martí fue uno de los casos más sonados en toda España y en toda Europa, que
se ha escondido durante muchos años y yo creo que mucha gente incluso desconoce quién era Enriqueta Martí y lo que hacía, ¿no? Enriqueta Martí era una enferma, evidentemente, tenía doble personalidad y a más se le puede considerar bruja porque hacía todos los rituales que hacían las antiguas brujas en el tiempo de la Inquisición, o sea, hacían esos rituales macabros, ¿no? Yo he leído barbaridades sobre brujas. Decían que se bebían el orín, que se cortaban y se bebían la sangre, que luego exprimían la sangre de los niños y las vísceras para bebérsela para volverse más fuerte. Pero todo eso son mitos y realidades. Yo no creo que haya nada cierto con eso. Yo creo que fue un invento de la Inquisición simplemente para demostrar que eran brujas y quemarlas y retirarlas de la sociedad. No lo sé, Frank, no lo sé. Es que es una cosa tan enigmática, tan escondida, que nunca sabremos la verdadera historia. Sí, sí, se cuentan como en todos los lugares, ¿no? Que se cuentan leyendas urbanas. De hecho, cuando se cuentan estas historias de los años de Inquisición a fechas de hoy, todavía se siguen contando esas leyendas urbanas y cada vez se van engrosando más y más gordas, ¿no? O sea, empezamos de un granito de arena o de una pequeña bola y al final se hace toda una bola grandísima de nieve, ¿no? Muchas veces, porque como muchas veces hablamos, ¿no? A veces lees cualquier artículo y es erróneo. Y siempre podemos escribir sobre ese artículo y nos equivocamos porque ya está mal, pero el otro que viene te escribe, o sea, y no investigamos más allá de lo que podía ser quizás lo que es una brujería o lo que es una aquelarre, ¿no? Esa que, por ejemplo, en Galicia es donde más también se centran todo lo que es el término de las brujas, ¿no? Y es un lugar, la verdad, que muy interesante para poder ser estudiado, ¿no? En esos lugares. Quizás gente de lugares, de pueblos, quizás más escondidos de Galicia, te pueden llegar digamos, a dar esas explicaciones, de lo que realmente eran las brujas en aquellos pueblos y cómo actuaban, ¿no? Sobre aquellos aquelarres, ¿no? Quizás más verídicos que no lo que quizás la gente pues escribe o hace artículos de lo que la verdad que la gente quiere escuchar, ¿no? Que las brujas volaban, que las brujas hacían de las suyas un gato negro, ¿eh? Entonces, pues es eso. Yo creo que eran más humanas de lo que la gente en los libros muchas veces las quieren hacer ver que eran cosas malas, ¿no? He oído también, por ejemplo, para hacer un poco de comparación, si el gato, por ejemplo, negro, estaba con una bruja, cuando ves que ves un gato negro, ¿qué dices? Cuidado, mala suerte, cuidado, no te acerques al gato negro. O sea, ya el gato negro ya está crucificado de los libros. La serpiente, cuidado con la serpiente, porque Adán y Eva, porque hay muchos tipos, y sin embargo, las serpientes, pues, ¿quién se va a encontrar quizás una serpiente por la calle o sea, las tenemos, los búhos, que si suena un búho fallece alguien, ¿no? Son mitos, ¿no? Lo que al final acaban siendo que estos animales o estas mujeres que hacían aquelarres, que hacían la brujería, pues estuvieran mal vistas, incluso a día de hoy, David. Dime. Sí, sí, me refiero a eso, que incluso hasta el día de hoy todo esto pues está mal, incluso hasta llegan a estar mal visto. Hoy en día, pues las brujas hoy, por ejemplo, digamos que en forma más moderna, por decirlo de una manera, como lo que es la percepción extrasensorial, ¿no? Y, por ejemplo, son sensitivas quizás, son tarotistas, son más bien, también te hacen sus trabajitos, por decirlo de alguna manera, pero ya de forma más, quizá no tan perseguida. Las persiguen, David, cuando realmente los trabajos conllevan un cierto dinero y ya ves que están haciendo algo que no se debe. Pero si, en fin, si es una llamada a un tarot o quizás quieres ver o ver si hay alguien fallecido, como muchas veces te preguntan, ¿no? ¿Quién me puede ayudar? Pues son esta clase de gente que hoy en día pues están eso, ayudar ahora hoy lo que es, y siguen haciendo sus cuentos,
sus trabajitos, ¿eh? Pero no deja de ser, pues eso, ya no, o sea, ha llegado a minimizar todos estos problemas que tenían antes y ahora, bueno, pues las tienen como, pues eso, como un simple tarotista o echar el tarot o adivinarte el futuro, David. Has tocado una cosa muy importante. Has hablado de gatos negros, has hablado de búhos, has hablado Sí, de cuervos, has hablado de serpientes. Qué importante han sido las brujas para el mundo animal también, que claro, cuidaban los animales, porque antiguamente decían que cuando había una bruja al lado y la señal que te daban para colgar a esa mujer o quemarla es porque te se había muerto un cerdo del corral, cuando era lo más normal del mundo, ¿no? Que se muriera un cerdo, se muriera un animal y achacaban a que había una bruja al lado. Eso también se mató mucha gente porque a un vecino se le había muerto un cerdo, se le había muerto una cabra y le achacaban que la vecina de al lado era una bruja, ¿no? Pero incluso en el mundo animal, las brujas han traído consecuencias muy malas a los animales hoy en día. Se han maltratado, a día de hoy se siguen maltratando muchos gatos negros. Cuando un sí, gato negro se ve, a veces la gente lo apedrea. Cuando se ve un búho, uy, 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 lo echan o le pegan, lo tiran piedras para que se vaya. Un sí, simple cuervo, dicen que llama a la muerte. Evidentemente, o ven una serpiente y la matan, ¿no? Cuando una serpiente está haciendo un trabajo de reforestación, de aniquilar todo aquello perjudicial, como son ratas o pequeños roedores que pueden ser dañinos para el hombre. Recordemos que, por ejemplo, la peste negra en España vino por la hambruna de que la gente se comía los gatos y las ratas crecieron, crecieron y crecieron y al final acabó persiguiendo, acabando con la peste negra, acabó con todo esto, la, la, la pobreza que había, ¿no? sí, Entonces, los animales son necesarios. Y un animal, porque sale color negro, porque sale color blanco, color gris, no trae mala suerte. Es que, aparte de lo del gato negro, no es cierto. O sea, era al contrario, un gato negro daba buena suerte. Un gato negro, si no era bruja, daba buena suerte. Y por eso decía que las tenían ellas, ¿no? Los búhos, o las serpientes, o los cuervos. Pero hoy en día se maltratan muchos animales simplemente por este hecho. Luego también se habla que las brujas vivían en las casas de los pueblos ahí, asentadas, que maldecían a los vecinos, cuando la mayoría de ellos vivían en cuevas hechas por ellas mismas. Tenemos en el País Vasco, tenemos algunas casas de brujas en medio del monte que son piedras colocadas que ellas sí, iban ahí, hacían ahí sus rituales, ¿no? Se ha de las afueras. transgiversado mucho la historia de las brujas, Frank. Sí, sí, la Dime. verdad. Digamos que lo que hacían ellas era esconderse también en los bosques, o sea, vivían en las afueras bien escondidas porque eran mal vistas, o sea, incluso lo que es la bruja de Endor, ¿no? ¿Eh? Acordémonos de la Biblia, el rey la echó del reino y de hecho después el rey se disfrazó con otros ropajes para no ser descubierto y se fue a buscarla porque quería ver, estaba envuelto en una guerra y quería saber si la iba a ganar o no. O sea, fíjate, después de echar a todas las brujas del reino, fue a buscarla, ¿no? Y claro, cuando llegó allí y lo vio, cuando ella canalizó, dijo que no tendría, claro, después de todo lo que hizo, salía diciendo que no tenía que molestar a esos fallecidos. O sea, fíjate que podía tener problemas incluso él mismo, ¿no? Ella o sea, ella al canalizar le dijo que iba a perder la guerra y que iba a morir resultadamente, ¿no? Y la verdad que lo que le pasó a ese rey fue que sí, murió súbitamente y la guerra la llevó a perder. O sea que aún así las canalizaciones en aquellos tiempos como lo de ahora, una auténtica lo que es pues una bruja o vamos a poner lo que tienen esas percepciones extrasensoriales, esa capacidad digamos, pues de poder ver, percibir, ¿no? En aquellos tiempos ya existía, ¿no? Y eso quizás era también un poco el miedo que podían, que podían tener y por eso las echaban de los poblados y vivían fuera
en las afueras, en aquellos bosques, ¿no, David? No, evidentemente vivían fuera y eran totalmente perseguidas por la ciudadanía, con los palos, las escobas, las forcas, las perseguían hasta llevarlas a la hoguera y ser quemadas, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho una cosa, Frank, y no sé si estás de acuerdo conmigo. Siempre era la parte femenina, era la mujer. En cambio, la parte masculina, los magos, incluso los grandes reyes, se aprovechaban de ellos y los tenían en la corte, como unos privilegiados. Hablamos, por ejemplo, de la leyenda del rey Arturo y el Claro. mago Merlín, por ejemplo, ¿no? Que hacían más o menos las mismas funciones que las brujas, porque era trabajar con hierbas, y en cambio ellos eran venerados a diferencia de las brujas. Sí, para que veas, David, desde siglos para atrás, lo que está siendo lo que es que la mujer en aquellos tiempos ya estaban también siendo mal vistas, porque incluso había hombres que podían tener dos o tres mujeres y no pasa nada porque es Claro. el macho, ¿no? Entonces, fíjate de dónde llega quizás el despropósito de un poquito de lo que es el machismo, ¿no? En aquellos tiempos. Piensa que los magos, es verdad, estaban mucho mejor vistos y sin embargo es exactamente Sí, igual. Lo que pasa que en aquellos tiempos los magos en las cortes eran los astrólogos. sí, ¿Vale? Entonces, claro, ellos a través de las estrellas, a través de, podían, digamos, averiguar o descifrar algo del futuro que quería saber el rey y quizás estaban pues mucho mejor vistos. De hecho, en las películas, cuando salen los magos en las cortes, no salen como malos. A veces sí, sí, son películas un poco, pero no salen como malos, salen como alguien, pues alguien bueno, alguien que, bueno, en fin, con cara de noble, y no lo ven, sin embargo, le ponen la bruja y ¿qué le hacen a la bruja? La nariz picuda, ¿no? O sea, la ponen fea. Fíjate hasta dónde podemos llegar. Y sin embargo, habían brujas que eran muy bonitas. Y sin embargo, pues, ¿cómo nos llega a nosotros la imagen de una bruja, ¿no? Pues esto pasa igual. El brujo siempre ha sido. Luego, la magia, tanto los brujos han ido creciendo hasta llegar a los chamánicos, que digamos que los ritos ya chamánicos lo que hicieron ha sido ya pues aumentar o mejorar mucho más lo que es la magia negra la magia negra, perdón, la magia de hoy en día, ¿no? O sea, digamos que lo que hacen es que la potenciaron, ¿no? Y entonces, pues, es lo que representa, como hemos dicho antes, quizás la mala información o quizás hasta dónde nos llega a nuestros días. De hecho, fíjate lo que es el machismo en aquellos tiempos hasta ahora, ¿no? ¿Por qué no una bruja? Fíjate que estamos hablando de un brujo, sí puede estar en un acorde, pero una bruja. Sin embargo, habían reyes que se comunicaban con brujas porque querían saber cosas ocultas, ¿no? De, de sus pasados o de lo que le va a pasar, ¿no? O sea, de precogniciones, o sea, y las tenían metidas a veces en mazmorras o las tenían puestas en otros lugares más tétricos del castillo para que nadie supiera de que esa bruja vivía allí, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se ve el mago? Con un sombrero de esos de picos, o sea, bien arreglado siempre, ¿no? Es un poco, pues quizás la forma de representar lo que es un brujo y una bruja que es exactamente igual, porque si hacen el mismo criterio de un aquelarre, al final también, si los estás viendo, el aquelarre era entre brujas y brujos, sin embargo, estaban, pues eso, mal visto ellas que no ellos. ¿Por qué? Pues me imagino que será por la mentalidad que en aquellos tiempos había, David. No, evidentemente fue una época muy convulsa. El simple hecho de que un vecino te dijera que eras una bruja, le daba derecho a cogerte, a detenerte y quemarte y juzgarte, y no te daban posibilidad de que te defendieras, porque decía, muchos jueces decían, bueno, dice, si eres inocente, que salga Dios y diga que eres inocente. No, claro, ¿cómo iba a bajar Dios a decir que ese no era la bruja? ¿No? Ya simplemente estaba condenada a muerte, ¿no? Pero no solamente eso, la cantidad de ciencia natural que se ha perdido con la caza de brujas.
por la cantidad de libros, de escritos, de papiros que se han quemado. Recordemos que no solamente la brujería, también, como has dicho tú, hay muchas cosas que han sido perseguidas durante tiempos inmemoriales. Por ejemplo, la astrología ha sido condenada por brujería también. Y el caso más famoso que tenemos, que mucha gente esto no lo sabe, fue Galileo Galilei. Galileo Galilei se le encerró en una mazmorra hasta que murió, se le quemaron muchos de sus libros y se le cortó el dedo con el que señalaba el cielo. Se le cortó el dedo para que no pudiera señalar al cielo y se le encerró en una mazmorra. Galileo Galilei, que está en todos los libros de historia actualmente de astrología. Y en cambio, hemos perdido innumerables obras verdaderamente que podrían haber cambiado el rumbo de la humanidad simplemente por supersticiones, porque la brujería no es nada más que una superstición, porque tú puedes creer o no puedes creer. Hoy tenemos ferias increíbles como es el Magic, como son otras ferias increíbles en toda España, en toda Europa, de brujería, donde en la brujería o entre las brujas entra todo, desde el mismo Reiki que se trabaja a través de las energías, al tarot, la quiromancia, la numerología que se trabaja con los números. Hay miles de formas de trabajar, las velas, los vasos, bueno, estaríamos hablando de técnicas inmemoriales, ¿no? En cambio, se usa hoy muchas de las hierbas que usaban las brujas para cocinar, como el orégano, como el romero, como cualquier tipo de hierba natural que usaban las brujas para sus cocidos y sus comidas y que fueron condenadas pues simplemente por eso, por usar simplemente a lo mejor orégano o usar, yo qué sé, cualquier tipo de hierba natural para endulzar sus comidas y se les decía que estaban haciendo comida para el diablo. Recordemos que en aquella época una mujer que tenía un hijo y no se sabía el padre, se le quitaba el hijo de las entrañas porque decían que era el hijo del diablo. Sí. Y se le abrían canal y se la colgaba en forma de cruz con las tripas colgando para que así no pudiera revivir, no pudiera engendrar otro hijo del diablo. Es que es terrible lo que se hizo en esa época. Es que perdimos, yo me indigno mucho, perdimos el 50% de la humanidad. Y no exagero, porque todas aquellas recetas naturales que curaban, que se podría decir que curaban enfermedades, ¿vale? Que nadie confunda eso con enfermedades incurables, ¿eh? Hablo de constipados, hablo de enfermedades de dolor crónico, como puede ser un reuma, como puede ser cualquier cosa. Aliviaban esos dolores y ayudaban a que el dolor fuera más paliativo, no tuvieras tanto dolor. Pero era brujería y simplemente por eso las quemaban en la hoguera. Es que es terrible lo que perdimos en aquella época, es muy terrible, muy terrible. Me recuerda mucho al gran incendio de la biblioteca de Alejandría. Todos los documentos que se perdieron allí con el incendio, es que era terrible. Recordemos que en el siglo II a.C., Aarón de Alejandría, el siglo II a.C., inventó la máquina expendedora, que funcionaba con 2 dracmas, echabas 2 dracmas y te daba un vaso de agua bendecida. La primera máquina expendedora, donde los griegos inventaron el primer Andrómina de la historia, que era un robot que llevaba un brazo que te ponías el vaso, se tiraba vino y cuando iba bajando a través de unas pesas, cuando llegaba a un nivel, te tiraba el agua, porque los griegos mezclaban el agua con el vino. Aarón de Alejandría también inventó el primer motor a vapor, que era aquella bola que se calentaba una vela y empezaba a dar vueltas a través o sea, en Alejandría se perdieron muchos datos técnicos, muchas cosas que nos hubiera llevado a la humanidad, que seguramente el coche, en vez de ser del 1800 y pico, 1900, a lo mejor en el 1600, 1500 ya hubiera estado el primer coche, ¿no? Pero volvamos a la bruja, simplemente un apunte, ¿no? De las cosas que se pierden en la humanidad, a veces por un mal paso o porque alguien le dice, piensa que aquello está maldito y que tiene que meterlo fuego y tiene que quemarlo, ¿no? La cantidad de libros, información, estudios que se perdieron fue terrible, como muchas guerras actuales. Por ejemplo, aquí en la guerra civil se quemaron muchos libros, se quemaron muchos inventos,
En las guerras de europeas, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, también se quemaron muchos libros, muchos inventos que podrían ser útiles hoy en día, pero es que la brujería en aquella época eran gente muy adelantada a su tiempo, gente que no creía en los dogmas universales de Dios es grande y poderoso, y buscaban los remedios alternativos y el porqué de las cosas, y simplemente por eso se les quemaba o se les maltrataba. Se ha perdido mucho, Frank, en la historia por culpa de la ignorancia humana, muchísimo. Mucho, David, pero es que como muy bien lo has comentado, es que hoy en día estamos usando lo que era la antigua brujería en la cual estaban quemando a esas personas. Por ejemplo, para que veas, hoy en día hay tiendas en las cuales son terapéuticas, o sea, que te curan a través de pulcultura, o sea, que te hacen lo que en aquellos tiempos era una hoguera. O sea, sin quitar lo que es la ciencia médica, pero muchas veces, como bien has dicho, ¿cómo cocinamos? Como lo has dicho, con orégano, con romero. Pero O sea, usamos hierbas para poder comer, como muy bien has comentado. Pero yo creo que en aquellos tiempos la gente que convivían dentro de aquel castillo, de aquellos poblados, estaban muy mal aconsejados. O sea, ya había una persecución que si alguien hablase bien de lo que eran las brujas, creo que también podían ser quemados. Creo que gracias a libros, pocos, pero poquitos que llegaron en aquellos tiempos a las manos de hoy en día, no me refiero ahora en esta época, sino época más atrás, hemos ido evolucionando a lo que los manuscritos de aquellos entonces ya estaban dando pistas de cómo poder incluso curar hasta un dolor. Mira, me acuerdo en mi casa, fíjate, hasta me acuerdo en mi casa que yo a veces yo llegaba con un golpe del fútbol y tenía la rodilla que me dolía y la abuela decía, hay que comprar cárnica. La cárnica era una hierba y ellos lo que hacían era hervirla, entonces te la hacían meter en una bolsa y era como el hielo y te la ponían y era para los golpes. O sea, fíjate que habían hierbas que ni siquiera la entendíamos y nuestros abuelos, nuestros bisabuelos entendían cómo tratarla. Fíjate, habla para que veas, el gran Sinesio Darnell hizo una tabla en la cual era aroma, sonido, y lo tengo aquí, y lo que es aroma, sonido, y sale la ruda, o sea, van saliendo las duda, diferentes, las verdes, sale la ruda, el do, o sea, hacía, digamos, pirámides que eran o sea, es increíble cómo ha llegado hasta la ciencia también pisando lo que era en aquellos tiempos la brujería, ¿no? Y bueno, de hecho, fíjate muchas veces cuando hemos hablado con nuestra gran amiga Carol, bióloga, hasta dónde nos llega, ¿no? Y gracias a esos pequeños libros que se han ido encontrando, han podido haber esos avances, ¿no? Me refiero a que si la mentalidad de aquellos tiempos se hubiesen dejado de un poco lo que es, digamos, el feminismo, o sea hacer un poquito como estamos ahora, ¿no? Que el hombre y la mujer intentamos que sea todo en igualdad, que no había. Si hubiese habido esa pequeña igualdad en aquella época, como tú bien dices, en el 1600 y pico estaría la gente montada en coche. O sea, hoy en día los coches estaríamos volando ya. no, y Es un aparte, decir, ¿no? otra cosa, Frank, la cantidad de cosas que gracias a las brujas nos han ayudado a ser un poco mejores. Por ejemplo, antes la gente cuando tenía un resfriado o tenía el pecho cargado, normalmente Sí. se moría de neumonía porque no había medicamentos. Y las brujas inventaron lo que es hoy el jarabe contra la tos, ¿vale? Que Pues, no era nada más que yo lo he usado y a veces cuando estoy muy resfriado y te cura más que el que hay en la farmacia, te lo puedo asegurar, que simplemente, y lo voy a decir la receta, que no me importa decirla, es media cebolla con medio ajo, un diente de ajo, miel, agua y azúcar. Y se lleva a ebullición, se hierve y luego se deja enfriar y ese zumo te lo tomas y te quita todos los mocos del que tienes aquí. sí, Te sí, alivia
te alivia. Es el mejor jarabe para la tos que hay, es natural. La gente dirá, coño, perdón, ¿es cebolla y ajo? ¿Voy a tomarme yo? No, no, pero es que no tiene gusto ni cebolla ni ajo, simplemente que esa mezcla te ayuda a quitarte la tos. ¿Cuántas veces nuestras abuelas, nuestras madres nos han dicho, estás constipado, ponte una cebolla en la mesita de noche? Sí. O te frotan con cebolla a la espalda o el pecho. ¿Cuántas veces? O la hierbabuena, la Sí, menta, sí, ¿vale? sí. O el eucalipto, los baos de eucaliptos. Es que todo eso que usaban nuestras abuelas, que hoy en día se usa, que ahora se han transformado en medicamentos, eran los remedios de aquellas mujeres que fueran quemadas en la hoguera. Sí, sí, dan sus Y por eso vueltos. hay que Sí, defenderlas y hay que explicarlo, porque si no fuera por esas mujeres, por esos métodos naturales que ellos usaban las plantas para curarse una enfermedad, hoy en día seguramente no llegaríamos a los 80 años, porque en aquella época el ritmo de vida o la máxima vida de una persona eran los 40 años. Es que la gente se moría con 40 años. sí, Y sí, gracias a esos remedios naturales que hoy en día han pasado a las farmacéuticas, sí, 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 evidentemente se pueden curar muchas enfermedades a través de esos fármacos que nos venden en la farmacia. sí, Y eso sí, hay que sí, decirlo, pero es gracias a las grandes mujeres que investigaron a través de las plantas. Lo mismo que la alquimia, que se buscaba el oro, ¿vale? sí, También ayudó a encontrar muchos remedios para la trata de metales o para proteger ciertas cosas. Entonces, todo esto hay que explicarlo, porque es que fueron perseguidas, como he dicho, hasta la muerte. O sea, se les quemaba vivas, se les quemaba vivas, y contra más gritaban en la hoguera, mucho más brujas eran. sí, ¿Cómo no iba a quemar a gritar una mujer o un hombre que lo están quemando desde los pies? Que algunos explican que lo primero que hacen los médicos forenses dicen que lo primero que hace es que se le duermen las extremidades, pero que luego no es que mueren quemados, sino que le hierven todos los órganos internos claro, y claro. mueren asfixiados de su propia sangre. Y luego, claro, evidentemente, la quema hace el contrario, ¿no? Pero Sí. tú imagínate el dolor inmenso que debe tener una persona que le está hirviendo, por ejemplo, el estómago, que notas cómo te hierve todo el estómago y la sangre dentro de tu cuerpo hasta la muerte. Tiene que ser un dolor brutal, brutal, Frank, brutal. Puede ser terrible, sí. Mira, voy a desviarme un poquito porque donde trabajo hay una pescadería, ¿sabéis? Donde trabajo, aparte de donde estoy, hay pescadería y muchas veces un compañero, cuando va a hacer, coge un bogavante, para que te hagas una idea, lo digo por lo que estás diciendo, del dolor, fíjate, un bogavante, y lo va a hacer, es un pedido y lo va a hacer, ¿vale? Lo va a hacer, gritan, hacen un ruido, David. O sea, te da una lástima porque dice, bueno, un perro, un gato, maulla, hace, o sea, entiendes un poco, digamos, los sonidos de los animales, pero un bogavante, cuando lo coges y vas a hacer un corte y hace, hace un ruido, que se estremece el cuerpo, que es que dices, hostia, te dan ganas de echarlos otra vez todos ¿no? Porque dice, hostia, claro, la planta, que dice que también cuando cortan, que algunas han oído que incluso con vibraciones que se han quejado, ¿no? O sea, claro, que son seres vivos, ¿no? Me he desviado un poco, pero esto que cuentas es que es brutal, ¿no? O sea, es que se veían las hogueras. Estuve en un museo, en el Museo de Cuarto Milenio que hicieron aquí en Barcelona, con el tema este de lo que era la Inquisición. Un tipo, era una forma de vaca, ¿vale? Que hacía y los metían dentro y los quemaban. Que es lo que estás diciendo. O sea, cuando tú te pones un poco a pensar, o en una olla grande, en un recipiente grande que los quemaban y los sentaban allí, o sea, cuando tú te ponías a pensar una persona allí puesta, buah, es increíble. Y fíjate, todo por la mala cabeza que había en aquellos tiempos, porque como repito, si hubiesen tenido quizás alguien con dos dedos de frente que diga, no, no, a ver, vamos a hacer caso, es que claro, están usando estas personas remedios de la naturaleza, como tú has dicho, o sea, es que usaban cosas que eran naturales, incluso lo ha llegado a decir, hay farmacias, la dormidina, para poder descansar, son hierbas, o sea, es que es terrible, malo del estómago, pastillas, caramelos, es que
hoy en día lo que antes era pues perjudicial y mal. No digo que que no se persiga a esos aquelarres que había y a aquellos ritos que hoy en día, espero que no, pero que sí es verdad que se hablaban todavía, que había matanza de animales, que habían todo por el elixir y por vivir en vez de 40 años, como decíamos, o vivir 80, pues poder vivir una eternidad. Estamos hablando de asesinato ahí, sí que yo digo que hay que perseguirlos y hay que, en fin, encerrar a la gente que sí actúan de muy mala manera. Pero una persona que hoy en día, fíjate, hay tiendas pues de terapéuticos y que encima te cuidan y te hacen, bueno, pues eso, digamos, a nivel de lo que es de hierbas, una herbolistería, lo que hemos llegado a ser, de ser quemados a que te curen esas personas y te hagan envueltos, te hagan esos potines, como decía mi madre, ¿no? Te he hecho un potingue para que te cure, para la fiebre, para la tos, para... Pues fíjate hasta dónde hemos llegado, David, mi gran amigo. Mira, has tocado un tema muy importante que poca gente conoce, que es el toro de Falaris. El toro de Falaris era un Sí, toro del año 500, si no me acuerdo mal, 554 después de Cristo, en el cual se quemaba la gente dentro, era un toro de cobre enorme sí, sí, que se sí, miraba a un toro real, se le sí, hacía una trampilla donde ponían la persona dentro, se la encerraba y como un entonces submarino, se le metía debajo de la hoguera y se le sí, quemaba, se le hervía vivo dentro del toro. Y vivo, vivo, entonces salía por el hocico del toro, salía el humo, y por la boca salían los aullidos de esa persona. Y sí, decían que era el demonio que abandonaba el toro. O sea, imagínate la mentalidad, tú imagínate la caja de resonancia, lo que era todo un toro de metal. Claro, la sí, persona allí gritaba porque se estaba quemando. Primero se estaba enganchando al toro con la piel, porque no era fuego vivo, sino era el fuego debajo del toro que calentaba lo que es el habitáculo y lo quemaba, lo hervía adentro. los Fíjate, días, ese hombre, esa mujer que metían ahí dentro, los gritos de desesperación. Claro que el toro gritaba, claro, pero gritaba el que había dentro, ¿no? El toro, ¿no? Y decían que era el espíritu que salía por la boca del toro y el humo era el diablo que escapaba y para el cielo, ¿no? O sea, increíble ese método de tortura. El toro de Falaris uno de los aparatos más de tortura más brutales que ha construido el hombre. El toro de Falaris. Os invito a que averigüéis sobre él. Ya digo, es del año 554 después de Cristo, si no me equivoco. Si me he equivocado del año 2, lo siento, no, pero pero yo creo que me parece que era de aquella época en aquella época, y sí, sí, no, es un aparato de tortura si brutal. te quieres Aparte, decir más porque no ahora tengo está los expuesto, papelitos. no me acuerdo en el museo que Sí, está expuesto, pero es que lo ves y tú te imaginas ahí dentro con el fuego debajo y el dolor que debe tener esa persona metida ahí dentro de ese toro y seguramente sabiendo que lo están torturando simplemente por buscar hierbas en el campo, por decir algo que en aquella época no se podía decir, ¿no? Claro, sí, no sí, estamos hablando de la época de la Inquisición, que es el 1400, bueno, a partir de la Edad Media, tal, ¿no? Pero sí que estamos hablando de una época anterior, el 550 o 554 después de Cristo, pero que también era un método de tortura y persecución a todos aquellos que pensaban diferente, ¿no? Es que es terrible. La humanidad hoy en día es terrible. Lo que han hecho los hombres, y me incluyo, evidentemente, porque formamos parte de esa humanidad, sí, claro. que hemos destruido cosas irrecuperables y nunca más volveremos a recuperar. Tenemos, por ejemplo, es que la humanidad es muy mala, o sea, es que yo me enciendo, pido perdón, pero me enciendo. Teníamos, por ejemplo, hablando de otras cosas, a un gran pintor, a Van Gogh. Van Gogh murió pobre, murió en la calle, murió sin un duro. Y luego cuando murió, sus cuadros se revalorizaron y un día una obra de Van Gogh vale una millonada. Pues con las brujas pasó absolutamente lo mismo. Se les quemó, se les torturó, se les asesinó, se les indicaron con el dedo y en cambio hoy en día estamos usando todo aquello que se persiguió. Todo aquello que ha llegado a las farmacéuticas y que gracias a esas mujeres
Hoy en día tenemos la esperanza de vida por encima de los 80 años. Sí. Y eso nadie lo dice, nadie lo explica. Cuando tú vas a la farmacia te dicen, no, la farmacéutica ha inventado esta pastilla. No ha inventado esta pastilla. La farmacéutica ha cogido la receta original de una bruja o un brujo, y la ha convertido en medicina para que tú te puedas curar. Y eso no se explica. Y a mí eso me enciende. Porque es una falta de respeto a aquellas personas que perdieron la vida por sus ideales y su sapiencia, que ahora la clase rica se esté enriqueciendo mucho más con aquello que se perseguía. Y eso hay que decirlo y explicarlo, Frank. Hay que explicarlo. Sí, sí, sí. Es que lo has explicado súper bien. O sea, es que es increíble. Es que hoy en día, es que es eso. Es que hoy en día todo lo que era malo en aquellos tiempos es lo que nos está avanzando a la ciencia. Ya casi no es al día a día cotidiano, sino la ciencia, o sea, de siglos atrás ha ido avanzando gracias a todo lo que han ido recopilando, perdona, de todos esos libros, archivos que han podido quedar vivos, de aquellos que no se han quemado, que han podido recuperar algo y de ahí han sofisticado, por supuesto. Han tenido que ir, digamos, mejorándolo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Evolucionando. A eso me refería. Evolucionar lo que en aquellos tiempos para ella era quizás una mezcla entre una flor, una margarita, con lo que fuese, y podía incluso curar algo, incluso hoy en día hacer esa mezcla con algo más de medicina, algo más científico, pues hemos ido evolucionando. Quizás pues vacunas que no existían y que gracias a lo mejor echando para atrás una mirada han dicho, o sea, pues esto mezclado con aquello puede curar hoy en día, que nos moríamos de un simple resfriado. David, en aquellos tiempos, y hoy en día un resfriado es, bueno, son 2 días de cama y vuelves al trabajo. Fíjate la tontería, como incluso hasta posiblemente el COVID, lo que es lo que es digamos, la cura del COVID, que a lo mejor cogiendo de atrás, incluso mezclando cosas, hemos llegado a llegar a nuestras fechas, que hoy el COVID a lo mejor te pone malo, te vuelven a hacer una inyección o te ponen tal, y hoy en día es algo pasajero. Fíjate lo que de la evolución, ¿no? De lo que era la medicina normal, medicina natural que se está usando, incluso hasta hoy en día. Es una lástima. Por eso digo que si hubiesen habido en aquellos tiempos alguien que recapacitara, alguien que se hubiese dedicado, alguien que hubiese dicho, bueno, en vez de hacer persecución, así es verdad, a cosas, digamos, negligencias, sí, pero lo que es curas y usar ungüentos y usar cosas naturales, alguien, un grupo de, aunque sea de alguien de ese poblado que diga, bueno, pues vamos a perseguirlas a ver qué, y vean que lo que están haciendo es natural, es algo sano para la salud, para la gente, yo creo que o sea, esa persecución se hubiese acabado y haber acabado con miles y miles de mujeres. Por suerte, en la evolución humana también pues todo hemos ido evolucionando y por suerte pues tenemos otras mentalidades, otras capacidades, otra forma de trabajar, de ver muchas veces las cosas. Hoy en día a lo mejor, fíjate, las brujas de hoy en día era lo que antiguamente también cuando se empezaron a abrir esos institutos, por ejemplo, ahí me sale otro, bueno, en fin, son percepciones extrasensoriales, o sea, hacen ensayos con ellos, las cartas Los boticarios que trabajan con hierro, los boticarios. claro, es que es todo, o sea, es que es todo, digamos que están trabajando con personas con capacidades extrasensoriales más superior a la que tenemos nosotros en alguna gente, en algunas personas, herbolarios, o sea, se está trabajando con esas personas, se están intentando que gracias a ellos ayuden a otras personas. Es que somos humanos, David, y Pero no, nos hemos matado, no, matándonos en guerras, en todo, en vez de buscar algo lógico y no sé,
En fin, esta es la humanidad que tenemos, David. Nos queda un minuto y medio. Quiero recalcar una cosa que tengo rato en la mente. No solamente nuestros antiguos nos han traído medicina, nos han traído esas curas. También en el tema del cine, se han aprovechado casos antiguos. Por ejemplo, uno de los más famosos, por ejemplo, es Jack el Empalador. Jack el Empalador, el conde Drácula. Este personaje era un maligno, una persona muy mala, que empalaba a todos sus enemigos. Se le reconoce que en un día empaló, no sé, fueron 5.000 personas, o sea, una burrada. Pero lo más macabro es que se ponía a cenar debajo de los empalados, mientras los otros estaban empalados, que empalar es poner un culo digamos, por el agujero trasero hasta la boca, un palo, y colgarte, ¿no? Y vas muriendo desangrado porque los órganos, claro, evidentemente se llenan de sangre, ¿no? Y él se ponía a cenar allí, debajo de los empalados, y de ahí salió la leyenda tan famosa del conde Drácula. O sea, no solamente las brujas, sino también la historia nos ha llevado al cine y a poder ser mejores personas. Y con esto tenemos que despedirnos, Fran. Gracias por estar aquí. Y ha sido un programa interesante porque hemos hecho un recorrido no solamente por la brujería, pero también por muchas fases de la historia que seguramente mucha gente desconocía. Sí. Y de eso se trata, de enseñar muchas cosas que están olvidadas, pero que tienen que seguir en el tiempo y seguir explicándose para que no vuelvan a ocurrir. Fran, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes, hasta la semana que viene aquí en Radio Despí 107.2 de su FM. Hasta luego, amigos.